para hablar sobre las rupturas que existen entre la educación media y la educación universitaria. De esa manera se puede evidenciar que dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje existen diferentes rupturas tanto en la educación primaria como en la educación media, y eso se evidencia más aún aquí en la educación universitaria, particularmente en los primeros semestres. Esta problemática como tal, a pesar de que en particular Latinoamérica y el Caribe manejemos la estructura de un sistema educativo netamente laico, eso no implica de que no existan esas rupturas o dificultades dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. De esa manera, en esta parte solamente puntualizaremos la parte de las rupturas en la educación media o preuniversitaria y la educación universitaria. Repito, la parte de los primeros semestres de las diferentes formaciones referente a la parte matemática. De esa manera se evidencia acá que existen diferentes problemas que no solamente se pueden tratar a nivel de la misma disciplina de la matemática, sino que esas rupturas o dificultades que se dan dentro de ese proceso abarcan diferentes contextos como la cuestión social, la cuestión política y la cuestión económica. En la cuestión política se hace énfasis más que todo en las políticas educativas. En la cuestión económica se hace referencia a la financiación de esos estudios, porque recordemos que si puntualizamos aquí en Colombia, a pesar de que existan universidades públicas, esas universidades siempre, generalmente los estudiantes tienen que hacer una matrícula financiera. Lo mismo pasa en las universidades privadas. Entonces, esa cuestión económica no está aislada de esas rupturas o dificultades que se presentan dentro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, la parte social, que es la que prácticamente más me interesa, está relacionada con la cuestión de los contextos. Y en esta situación, tomando inicialmente el enfoque social, podemos evidenciar que es uno de los enfoques que sí influencia en esa ruptura, porque prácticamente esa parte social afecta en la relación que el profesor hace con el estudiante. Entonces, como decía el profesor César y el profesor Germán Gamba, o sea, existen situaciones en las cuales nosotros como docentes o como futuros docentes no tenemos planeados dentro de ningún planeador de aula. Hay situaciones que siempre se van a desboronar y que tenemos que siempre ser estratégicos para mirar cómo abordamos esas determinadas situaciones. De esa manera, la parte social nos invita a que tenemos que ser respetuosos, pero también retroalimentativos con cada una de las culturas que las personas tengan. Entonces, claro que van a existir cambios, los van a ver. Entonces, no es lo mismo una educación dentro de un contexto de una ciudad a mirar la educación dentro de un contexto de una comunidad indígena, por ejemplo. Entonces, esa parte social es bien interesante para mirar la cuestión de esas rupturas. En las políticas educativas, que es otro de los enfoques que se abordan dentro de estas rupturas, se puede evidenciar prácticamente que esas políticas son manipulativas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no estamos aislados de ellos. Tenemos un plan curricular que se debe seguir, que usted debe tener una estructura cuando va a abordar un determinado curso. De esa manera, esas políticas educativas, aquí en Colombia, por ejemplo, las establece el Ministerio de Educación Nacional. Políticas que prácticamente están muy asemejadas a intentar fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro del enfoque económico, prácticamente se aborda, y aquí traje algunos gráficos,
donde podemos evidenciar que, por ejemplo, la cuestión, la evolución del presupuesto económico referente a la educación preescolar básica y media y la educación superior. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aparentemente desde el 2002 hasta el 2014 se intenta mejorar esa cuestión de ese presupuesto establecido por el Ministerio de Educación Nacional. Seguidamente, dentro de ese enfoque económico, y esa es una de las dificultades que también presenta ese proceso de enseñanza-aprendizaje, son esos gastos públicos en cuanto a cuánto invierte Colombia en la educación. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el periodo del 2000 al 2008 se puede evidenciar que Colombia de un 3.5 pasa a un 4.9, a un 3.9, perdón. Y en este momento actualmente está en 3.4. Entonces es una cuestión que la parte económica también afecta para esas rupturas que existen dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Dado que ya evidenciamos, como dice el profesor César, se evidencia el problema como tal, sabemos que hay unas rupturas dentro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, pues uno de nuestros aportes es mirar cuáles pueden ser las posibles soluciones para intentar de que esos cambios o esas dificultades al menos o sean menores o intentemos mejorarlas. De esa manera, una de los elementos o herramientas que se tiene dentro de esos procesos son las estrategias. Pero recordemos que el proceso de enseñanza y aprendizaje, a pesar de que están ligados, son dos procesos diferentes. De esa manera, a nivel latinoamericano, en la revisión de literatura, cuando nosotros hablamos de estrategias, hay bastante sobre estrategias de aprendizaje y muy pocas sobre estrategias de enseñanza. De esa manera, una de las posibles soluciones es comenzar a observar al profesor, comenzar a observarnos a nosotros dentro de nuestra práctica pedagógica. Esa parte de las estrategias de enseñanza prácticamente se puede mirar y se puede abordar desde la etnomatemática, donde se tiene en cuenta la parte de la cultura y las ideas. De esa manera, quiero en este momento compartir la cuestión de esas posibles soluciones. ¿Por qué es importante mirar ese proceso de enseñanza? Por lo general, nosotros siempre como docentes miramos cómo intentamos facilitarle al estudiante que él aprenda unos determinados contenidos, pero generalmente siempre los culpables para que esa cuestión no se lleve a cabo de una manera correcta son los estudiantes. Cuando comenzamos a observar al estudiante y no observamos y reflexionamos sobre nuestra misma práctica, prácticamente se vuelve un proceso netamente lineal, y en ese proceso lineal no hay retroalimentación. Entonces, en estas posibles soluciones a nivel personal, yo les invito a que miren la cuestión de las estrategias de enseñanza, a pesar de que de una u otra manera mirar ese proceso de enseñanza y abordar esa problemática no es una cuestión fácil. ¿Por qué no es una cuestión fácil? Porque nosotros como docentes, cuando vamos a recolectar datos para una información, siempre nos sentimos evaluados. Y esa es una de las primeras barreras que nosotros tenemos. Entonces, la invitación es esa.